me ha respondido del tema de los ejercicios de la semana pasada. Me imagino que en todo caso ya lo han resuelto y ya han podido realizarlo sin ninguna complicación, ¿no? Igual yo ya lo había pasado a un Word, porque, bueno, obviamente lo que yo les envié la semana pasada era una copia, ¿sí? Era como una impresión del libro donde le había extraído la información, pero ya justo ya en esta semana lo he pasado a un Word más, más claro para que lo puedan tener, ¿sí? Eso también lo voy a hacer llegar. Estuvo pendiente también de darle una información sobre lo que es riego por goteo. También se lo voy a enviar ahora para que lo puedan tener. Y bueno, el día de hoy eh, voy a, creo que la semana pasada hay algunas cosas que se han obviado. Entonces lo que voy a hacer ahora es poder aclarar un poco esos puntos y entrar en lo que es algunos conceptos que también de repente nos ha faltado definir la clase pasada, ¿sí? Eh, si no hay preguntas, sí, igual les invito a que si algunos desean participar, ¿sí? Ahí está bien lo pueden hacer por el chat o en su defecto pueden habilitar el micrófono. Mientras yo voy avanzando, si le tienen alguna duda, alguna pregunta, quiero que participen, por favor, ¿sí? Es importante para mí la participación de ustedes para yo poder saber si están ahí, ¿no? Y están escuchando el curso del día de hoy. Bien, entonces vamos a empezar, ¿sí? La semana pasada habíamos visto algunos conceptos de lo que era el tema de diseño agronómico. En la clase de hoy también está enfocado un poco en eso, ¿sí? Lo que quiero que tengan algo muy claro, de que para hacer un sistema de riego tecnificado, ¿sí? Es un poco complejo, no difícil, pero lo que pasa es que requiere bastantes datos, bastante información. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, un esquema donde está el riego tecnificado, el cual para poder habilitar y, digamos, formar nuestro propio sistema de riego, va a requerir básicamente de cuatro parámetros importantes y cada parámetro, obviamente con sus respectivos puntos, ¿sí? Empieza de la información básica, el planeamiento preliminar, el diseño agronómico y el diseño hidráulico. Son esos cuatro parámetros que uno tiene que tener en cuenta para poder nosotros tener y poder ejecutar nuestro sistema de tecnificado. Desde luego, es importante que ustedes también sepan que la información básica eh, tiene puntos importantes como lo es la fuente de agua, la calidad de agua, suelo, la topografía, el cultivo, el clima y la fuente de energía. El planeamiento preliminar se enfoca más que nada en la fuente de agua, el método de riego y los principales componentes y el tipo de operación. Posterior a ello viene el diseño agronómico, que está compuesto por un balance hídrico, parámetros de diseño y parámetros de operación, ¿sí? El parámetro de diseño está formado por la lámina de diseño, o los emisores o los goteros que se vayan a instalar y el tiempo de riego, mientras que el parámetro de operación está enfocado en el turno de riego. Y por último, el diseño hidráulico, que está formado por la uniformidad de riego, el diseño de subunidades de riego, la selección de arco de riego, la selección del cabezal de riego, el cálculo de potencia y el diseño de tuberías matrices. Fíjense ustedes. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, si bien es cierto, la semana pasada habíamos visto algunos puntos, pero considero que hay algunas cositas que han faltado aclarar un poco. Entonces esta clase de hoy lo voy a aclarar un poco lo que es la información básica, el planeamiento preliminar y el diseño agronómico, ¿sí? Vamos entonces a iniciar con lo que es la información básica, ¿no? Y dentro de la información básica habíamos visto que uno de los puntos importantes a considerar es la fuente de agua.
¿sí? Nosotros vamos a instalar nuestro sistema de riego tecnificado y tenemos que ver de dónde vamos digamos, a extraer esa agua. Muchos tienen su piscina, ¿no? Arman su piscina, o su geomembrana, sus pozas, donde almacenan el agua a través de un riego por gravedad, donde el agua viene, entra por un canal, ¿sí? Acá hay una toma, como ustedes pueden ver en el canal abierto, por ejemplo, ¿sí? El canal abierto tiene una toma en la cual nuestra fuente de agua, nuestra agua que vamos a poder regar en nuestros campos, ingresa, ¿sí? Y obviamente con un determinado volumen, ¿sí? No es que abra por abrir y no calcule o no mide ese volumen, ¿sí? Toda toma, toda compuerta tiene una medida, ¿no? Está regulada por un medidor que regula el volumen de ingreso. El canal abierto, agua de lluvia superficial, de escorrentías, que ya puede ser lagos o ríos, deben usarse de manera responsable y sostenible, ¿sí? El agua superficial es un recurso limitado que requiere de la construcción de embalses, piscinas, geomembranas, reservorios, ¿sí? Todos esos parámetros. Y digamos que entonces la oferta de agua se mide en la cabecera del proyecto. Es decir, acá donde yo les digo, ¿ves? En la entrada, ¿sí? Aquí en la compuerta, la toma, ahí es donde se mide, digamos, la oferta del agua. Y también se tiene que evaluar los sólidos en suspensión, ¿sí? Porque esta agua que va a ingresar a nuestro reservorio, ¿sí? Va a tener, digamos, sólidos que ya puedan ser de origen físico, químico o biológico, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Bueno, este parámetro se tiene que tener en cuenta para más adelante no tener problemas de obstrucciones, problemas en los filtros, ¿sí? Que puedan haber también problemas de repente en los goteros, ¿no? La uniformidad no va a ser la correcta, entonces todos esos parámetros de sólidos de suspensión se tienen que tener en cuenta. Bueno, hablando de canales abiertos, hablamos de este punto. Ahora, no solamente existe una fuente de agua con canales abiertos, también existe una fuente de agua de pozo tubular, ¿sí? Que básicamente, perdón, básicamente es lo famoso conocido por el uso de motores, ¿no? Motores que ya puedan ser de origen a gasolina o también con petróleo, ¿no? Son aguas subterráneas que se encuentran bajo la superficie del agua en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo, ¿no? Y que alimentan y que son alimentadas obviamente por las precipitaciones en forma de lluvia y estos se infiltran llegando a recargar los acuíferos, ¿sí? Los pozos que nosotros hacemos generalmente están cerca a un río o algún lago, donde en épocas de altas precipitaciones, pues esos acuíferos que nosotros consumimos son eh, rellenados, digamos, por decirlo así, ¿no? Producto de las precipitaciones, ¿no? Entonces, eh, es importante y creo que la semana pasada también los vimos que para este caso, hablando de fuentes de agua de pozo tubular, es importante tener una licencia, ¿no? Habíamos visto que la licencia es importante para poder nosotros establecer el volumen que vamos a usar en nuestros campos. Desde luego, es importante también que sepan de que el volumen que nos van a dar como licencia va a depender del área que nosotros vamos a regar, va a depender del tipo de cultivo que vamos a regar y también va a depender de la densidad de las plantaciones que vamos a tener en nuestro campo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, tenemos dos fuentes de agua, el canal abierto y el pozo tubular, ¿no? Muchos que de repente trabajan en zonas áridas, como por ejemplo por acá en la zona de Ica, que no hay ríos,
¿sí? Se trabaja bastante con pozos tubulares, ¿sí? Bastante pozos tubulares, mientras que en lugares como, por ejemplo, eh, Cañete, donde tiene su río, donde constantemente pasa agua, utilizan canal abierto, ¿sí? Cualquiera de las formas son muy importantes y se pueden usar, ¿sí? Entonces, aquí viene entonces lo que habíamos visto hace poco, ¿no? Los sólidos en suspensión, que básicamente nos indica la concentración de compuestos químicos, físicos, biológicos, disueltos o suspendidos en el agua de riego. Cuando hablamos de compuestos físicos, nos referimos a sustancias minerales formadas por procesos geológicos, ¿sí? Entonces, dentro de esos procesos geológicos, ¿no? Tenemos la arcilla, el limo, la arena fina, la arena gruesa y las gravas, ¿sí? Hay aguas que, por ejemplo, vienen con cierta cantidad de limo, de arcilla, que cuando nosotros vamos a ver nuestros filtros, nuestras cintas de riego, pues encontramos una cierta cantidad de barro, por decirlo así, ¿sí? Y la cual se tiene que hacer una limpieza, ¿no? Para eso existen este, los gansos donde nosotros podemos botar y purgar nuestro sistema de riego, ¿no? Luego, también existen los compuestos químicos. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, los compuestos químicos están formados por la meteorización de las rocas, ¿no? Esto incluye los macro y micronutrientes, ¿no? Ahí vamos a encontrar, pues, eh, los calcios, sodios, los magnesios, los sulfatos, los nitratos, los bicarbonatos, los carbonatos, los cloruros, pues, en fin, todos los elementos o compuestos que se forman producto de la meteorización de la roca, ¿no? Y también están los compuestos biológicos, ¿sí? Que básicamente son sustancias biológicas que se encuentran comprimidas. Ahí podemos encontrar la pirosis, los zooplancton, los protozoos y las algas, ¿sí? Habíamos muchos quizás habrán visto en campo donde a los sistemas de riego, cuando no se les da el mantenimiento adecuado, por ejemplo, en las piscinas o en los reservorios, ¿sí? Se encuentran bastante zooplancton y algas, ¿no? Básicamente algas, ¿no? Donde está, pues, lo que ocasiona esto es que al momento de ingresar a nuestro sistema de riego, pues, ocurra problemas de fallas, ocurra problemas de descalibraciones, ¿no? Obstrucciones, y obviamente eso genera costos adicionales que no formaban parte de nuestro presupuesto, ¿no? Entonces, para ello existe un mantenimiento, ¿no? Hoy en día se utiliza mucho la tilapia. La tilapia es un pez, ¿sí? Es un pez donde básicamente lo que hace es comerse estas algas, ¿sí? Y limpiar, digamos, nuestro reservorio para que podamos tener reducción de este problema que ocasiona en nuestro sistema de riego tecnificado. Otros aplican cobre, ¿no? Entonces, también son formas, métodos de poder limpiar nuestro reservorio, pero cada uno va a depender de la economía en la que contemos para poder establecer el sistema de riego tecnificado, ¿sí? Eh, la calidad de agua también, habíamos visto, por ejemplo, o bueno, creo que recién lo estamos viendo, sí, que la calidad de agua básicamente y la composición del agua de riego pueden afectar el desarrollo de la planta, ¿sí? La estructura del suelo y el sistema de riego mismo también lo pueden alterar. La calidad de agua de riego en sí se refiere principalmente a la composición química del agua o más específicamente a la composición mineral del agua, ¿sí? ¿Cuáles son estos parámetros que se tienen en cuenta en la calidad de agua de riego? Tienen la dureza, la salinidad, el pH del agua, la relación sodio, famoso RAS, que es nosotros relación absorción-sodio, y los carbonatos de sodio residual. Miren ustedes, les he puesto esta imagen en la mano derecha, ¿sí? Es un análisis que se hizo de la calidad de agua, digamos en este caso, ¿no? Análisis en laboratorio para poder ver la diferencia entre lo que es un agua de río
y un agua de pozo. Vamos a darnos cuenta que si nosotros nos percatamos en esta tabla, ¿sí? Que, por ejemplo, el río de Quilmaná, que básicamente está ubicado en Cañete, ¿sí? Y el de Villacurí, que obviamente es agua no de río, sino agua de pozo, ¿sí? Y por su otro lado, también un agua procedente de la zona de Pisco, que también es de pozo. Fíjense ustedes, y creo que está de más que yo les diga cuál es la principal diferencia entre un agua de río y un agua de pozo. Ah, ¿alguien de ustedes, de los presentes ahorita, me podría decir cuál es la diferencia o qué ustedes ven de diferente entre un agua, de, por ejemplo, de Quilmaná de Río y un agua de Villacurí de Pozo? Mm, ¿Me podrían participar? ¿Sí? Eh, a ver, me gustaría la participación de ustedes. Ahí tienen la tabla ustedes y ¿cuál es la diferencia ahí? ¿O qué diferente ven ahí ustedes? A ver, eh, mm, necesito que puedan participar. A ver, ¿quién me puede decir cuál es ahí la diferencia? Miren ustedes. El pH, conductividad, calcio, magnesio, potasio, sodio. Están las sumas de cationes, los nitratos, los carbonatos, los bicarbonatos, los sulfatos, los cloruros, el RAS y el boro. ¿Qué diferencia ven? A ver, no voy a... Buenas noches, los nutrientes en el agua de pozo son más elevados que en el agua de río. Ya, ¿qué elementos o cuáles son los elementos que tú puedes decir que están en mayor cantidad, a diferencia de lo que tú me mencionas ahorita? ¿Qué más me puedes El, decir? el calcio, por ejemplo, en río Ajá, tiene 4 y en pozo tiene 13. 13.6, ¿no? ¿Qué más? Sodio, ¿no? Sodio Sodio, también, por ejemplo, 40, 25. 40. Bueno, el 41 viene a ser la suma de cationes, ¿no? Pero ¿qué otro elemento ahí está que es sumamente peligroso, por decirlo así? Cloro, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Ven el cloro? 29.1. ¿Qué pasa en el agua cuando se junta? Por ejemplo, ya, vamos a detallar un poco, y voy a tratar de ser breve, ¿sí? Pero quiero enfocarme en esto porque es importante que entendamos. Por ejemplo, en el pozo de Villacurí, ¿sí? Tenemos sodio 25.69. Ok. Y un cloruro de 29.10. ¿Qué pasa cuando estos elementos se juntan? ¿Qué compuesto o qué sal se forma? ¿Mm? ¿Qué sal se forma? Muy bien, ahí veo la participación de Dora, muy bien. Gonzalo, agua de pozo, tiene mayor cantidad de nutrientes. Sí, agua de pozo, bueno, no es que tenga mayor cantidad de nutrientes, simplemente es por el tema de las sales, ¿no? De la parte de los acuíferos, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué más? Cloruro de sodio. Ah, correcto, Dora, muy bien, ¿sí? Cuando se juntan, y ahí vemos, estaba preguntando justamente eso del sodio, que tiene 25.69 con un cloruro de 29.10. Imagínense, casi a la par, casi igualitos, ¿no? Se forma el cloruro de sodio. Y conocemos de que el cloruro de sodio es una sal común que es muy perjudicial para los campos, ¿sí? Entonces, trabajar con un agua así, de esa magnitud o de esa calidad, es muy complicado, muy difícil, porque vamos a tener que hacer quizás alguna combinación con otro tipo de agua de menor contenido de estos elementos para poder contrarrestar
el volumen de estos elementos problemas, ¿no? También ahí tiene, por ejemplo, los sulfatos y el calcio, sulfato que está con 8,33 en Villacurí, y el calcio que había mencionado su compañera, ¿no? De 13,69. ¿Qué se forma con el sulfato con el calcio? ¿Qué sal se forma? Son preguntas muy básicas que creo que es importante que conozcamos. ¿Qué sal se forma? Sulfato de calcio, ¿no? Sulfato de calcio, que a eso le añadimos unas moléculas de agua, viene a ser lo que es la formación del yeso, ¿no? ¿Y qué ocasiona los yesos en el sistema, en nuestro sistema tecnificado? Obstrucción de cintas, ¿no? Y ahí donde tenemos que realizar el coeficiente de uniformidad, porque a veces los parámetros o el volumen en nuestro campo son desuniformes, no son parejos, entonces ocasiona esos problemas. El sodio, igual, este, con por ejemplo, los carbonatos, no, perdón, los bicarbonatos, ¿sí? Bicarbonatos con calcio también forman una sal muy peligrosa. Entonces, para resumir, lo que yo quiero que ustedes vean es que, si bien es cierto, la calidad de agua de ríos es mucho mejor comparado a una calidad de agua de pozo, ne- eso no implica que podamos trabajar con un agua de pozo, ¿no? Obviamente hoy en día existe, por ejemplo, el sistema de ósmosis inversa, que lo que hace es que estos contenidos eh, de elementos, problemas, ¿sí? Disminuya, ¿no? Por lo cual vamos a obtener una calidad de buena, perdón, agua de buena calidad, ¿no? Entonces, pero sí es importante tener estos parámetros en cuenta para poder al momento de realizar, digamos, nuestro plan de fertilización, ¿no? Contrarrestar estos elementos con el que corresponde, ¿no? Entonces, es importante, por eso que le menciono esto. Ahora, ah, ahí tienen ustedes, por ejemplo, eh, la conductividad eléctrica. No voy a entrar mucho en detalle en estos parámetros, ¿sí? Lo he puesto acá y ustedes van a tener a la mano este material. Pero miren ustedes, la conductividad eléctrica, que es importante tenerla en nuestra calidad de agua, el pH, la relación de son sodio-Ras y los carbonatos de sodio residual. Cada uno con una fórmula. Para determinar el pH necesita una fórmula que es el logaritmo de, de hidrógenos, la relación de son sodio, que viene a ser el RAS, que viene a ser la división del sodio expresados en el equivalente por litros, dividido entre la raíz cuadrada del calcio más magnesio entre 2. Asimismo, la conductividad eléctrica se puede medir como sólidos totales disueltos, que viene a ser 640 por la conductividad eléctrica del agua en 10 Siemens por metro, ¿sí? La suma de cationes o aniones, ¿sí? este, Multiplicado por 10 viene a ser la conductividad eléctrica, ¿sí? Ah, no exactamente va a ser igual, pero va a ser un aproximado, ¿no? Si de repente nosotros no tenemos a la mano digamos, la conductividad eléctrica, ¿sí? Lo que podemos hacer es sumar los cationes, multiplicarlo por 10 y vamos a obtener la conductividad eléctrica de la solución, ¿sí? Ahí también tienen ustedes porcentaje de sodio posibles, ¿sí? Que básicamente viene a ser la medida de la cantidad de sodio que resultaría una vez precipitados los carbonatos de calcio, magnesio y sulfato de calcio. ¿Cuál es su fórmula? Ahí tienen ustedes, sodio dividido entre la superficie, en este caso de salinidad efectiva del agua, ¿no? Ese es salinidad efectiva del agua por 100. ¿Sí? Y por último también la dureza del agua, ¿no? Que viene a estar determinada por el contenido de bicarbonatos, carbonatos, cloruros y sulfatos. Estos en unión con el calcio forman sales problemas, ¿no? Las famosas aguas duras que nosotros conocemos, ¿no? Existen eh, equipos digitales como también manuales, eh, para poder determinar aguas duras, ¿no? Que al igual que el pH, por un color determinado podemos identificar
cuántos ppm de, digamos, de carbonatos tiene esa agua, ¿no? Ustedes pueden ver ahí también en la imagen, por ejemplo, ¿no? De un agua bien blanda hasta una agua bien dura, que agua blanda es un poco amarillenta, anaranjada quizás, ¿no? A un agua más dura que ya viene a ser un poco más rojo intenso, ¿no? O rojo oscuro, ¿no? Entonces, ahí están, ustedes tienen la dureza, por ejemplo, ¿sí? En miligramos por litros, de 0 a 75, aguas suaves, de 75 a 150, agua poco dura, de 150 a 300, agua dura, y mayores a 300, agua muy dura, ¿no? Entonces, pucha, trabajar con esa calidad de agua es muy, muy complicado. No imposible, pero muy complicado. Por lo general, nuestros costos se van a elevar si trabajamos con este tipo de agua, ¿no? Y donde la dureza del agua pues se halla a través de la fórmula de la suma de 2,5 multiplicado por el contenido de calcio más 4,1 por el contenido de magnesio en miligramos por litro. ¿Sí? Acá hay un ejercicio, cómo podemos determinar, por ejemplo, nosotros tenemos un análisis de agua, ¿sí? Queremos determinar cuánta es la conductividad eléctrica generada por las sales. Vamos a poder, poder identificar este parámetro o este cálculo, ¿sí? Ah, los milimoles por litros van a ser igual a los mil equivalentes por litro dividido entre la valencia de la carga. Si, por ejemplo, tenemos una conductividad eléctrica total de 2,39 17 por metro, ¿sí? Una conductividad eléctrica de 2,39 17 por metro y una conductividad eléctrica de sales sodio, cloruro y bicarbonatos, el sodio, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí 7,96, que es 1000 equivalentes por litro, dividido entre su valencia, o mejor dicho, su carga. ¿Cuál es su carga del sodio? 1, ¿no? Entonces, si dividimos 7,69 mil equivalentes por litros de sodio entre 1, vamos a tener 7,69 milimoles por litros de sodio. Igual, el mismo caso para el cloro, 14,4 mil equivalentes por litros, entre 1, que es su valencia o su carga, ¿sí? Va a estar igual a 14,4 milimoles por litro. Igual para el bicarbonato, 4,4 milimoles por litro. Si sumamos estas eh, sales, digamos, de sodio, cloro y bicarbonatos, vamos a tener un total de 26,79 milimoles por litro. Ahora, la presión osmótica, y acá tienen en el punto 2, necesitamos saber la presión osmótica para saber la conductividad eléctrica generada. La presión osmótica va a ser igual a la suma de milimoles por litros por 0,024. Este 0,024 es una constante, ¿sí? Entonces, si tenemos la suma total del sodio, cloro y bicarbonatos, que es 26,79, lo vamos a multiplicar por 0,024 y eso nos va a dar un resultado en atmósfera, ¿no? 0,64 atmósfera. Luego de eso, vamos a ver a las sales nocivas, ¿no? Las sales nocivas, desde luego, son las que ya hemos hallado, el sodio, el cloro y el bicarbonato, ¿sí? Expresados en presión osmótica, la vamos a dividir entre 0,36, ¿sí? Entonces, 0,64 atmósferas dividido entre 0,36 va a ser igual a 1,78 17 por metro. Luego de eso, vamos a hallar la conductividad eléctrica de sales de los nutrientes, ¿no? Entonces, ¿cómo se halla esto? Lo que vamos a hacer es acá es dividir, perdón, restar la conductividad eléctrica total menos la conductividad eléctrica de sales nocivas, ¿sí? ¿Cuál es la conductividad eléctrica total? Acá nos la da, que es 2,3917 por metro, menos la conductividad eléctrica de sales nocivas. ¿Cuánto es la conductividad eléctrica de sales nocivas? Acá lo hemos hallado, ¿no? 1,7817 por metro. Efectuamos la resta y vamos a obtener de que la conductividad eléctrica de sales de los nutrientes va a ser igual a 0,061 17 por metro. Desde luego, es un agua que obviamente, pues,
no tiene muchos problemas de, digamos, sales, ¿no? 0,61, no llega ni a 1, entonces es un agua, digamos, de una calidad óptima, ¿no? Entonces, esa es la forma como se puede hallar la conductividad eléctrica generada por sales, ¿sí? Espero que haya quedado claro este ejercicio y si tienen alguna duda, por favor, me la hacen, me la consultan o me la hacen llegar para poder responderla, ¿sí? Ahora, yo les había dicho que también si el agua de calidad es, digamos, eh, mala, por decirlo así, ¿no? Eh, lo que podemos hacer es eh, mezclarla con un agua de, de mejor calidad, cosa que el pH, en este caso, los nutrientes se van a equilibrar, ¿no? Ahora, no es que yo un agua de, por ejemplo, de pH 5 lo combino con un agua de pH 7 y entonces 7 más 5 ¿cuánto es? 12, ¿no? Ya, 7 más 5 es 12 y lo divido entre 2 ese va a ser el pH de mi agua. Pero si ustedes se dan cuenta, y si nosotros efectuamos ese cálculo, ¿no? De 7 más 5 que es igual a 12 y lo dividimos entre 2 va a dar 6. ¿Y por qué aquí nos da 5,3? Pues no es, claro, está próximo a llegar a 6 pero no es 6 es 5,3. Lo que pasa es que muchas veces cometemos ese error cuando en realidad para hacer estos procedimientos, cada parámetro tiene una fórmula específica, ¿no? Ya la habíamos visto anteriormente, y del pH, cuál es la fórmula para poder hallar el pH del agua. Entonces, ahí tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? La solución uno, la solución 2, solución 3, solución 4. Para poder efectuar este cálculo necesitamos hallar el pH de la solución uno y el pH de la solución 2 efectuando la fórmula de menos este contenido de hidrógeno de pH, que es 5 vamos a ver de que menos 5 entre paréntesis, menos 5 por el logaritmo de 10 nos va a dar un logaritmo de 10 de menos 5, ¿sí? Y que eso expresado, digamos, en contenidos de iones hidrógenos va a ser igual a 0,00001 milimol por litro. Habíamos visto que el logaritmo de 10, ¿no? Va a ser a 1 por 10 a la menos 5. Si estamos a la menos 5, pues los ceros se van a correr para la izquierda, ¿no? Entonces, vamos a correr 5 ceros y vamos a obtener el pH de la solución 1. Del mismo modo, para el pH de la solución 2, nos va a dar un pH de 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Que eso es igual a 0,0000001 milimol por litros de contenido de hidrógeno. Y una vez tenido estos datos de la solución 1 y de la solución 2, lo que vamos a hacer es sumarlos, ¿sí? Vamos a sumarlos. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, en la solución 3, un litro de la solución 1 que viene a ser 1 por 10 a la menos 5, y la solución 2, 1 por 10 a la menos 7. Vamos a efectuar digamos, por decirlo así, esta ecuación, ¿sí? Vamos a obtener digamos, una sumatoria de 2 litros que va a ser igual a 0,00001 milimol de hidrógeno, que esto va a ser igual, ¿no? A 1,01 por 10 a la menos 5. Ahora, este dato lo vamos a dividir entre 2, ¿no? Para hallarlo en un litro, porque la solución no se halla en 2 litros, sino en unidad, que viene a ser el litro. La unidad básica de una solución es el litro, ¿no? Entonces, lo hallamos en litro y vamos a tener que nuestro dato va a ser 5,05 por 10 a la menos 6, ¿sí? Y una vez tenido este dato, ya que viene a ser la sumatoria de las dos soluciones, ¿sí? Vamos a hallarle el logaritmo negativo de 10 de esta solución. ¿Y cuál va a ser ese resultado? Pues el resultado va a ser 5,3 de pH.
Fíjense ustedes. Entonces, esta es la forma como se halla, digamos, la mezcla de un agua de buena calidad y de mala calidad, ¿sí? No es, recuerden, no es sumar ambas soluciones y dividir entre dos, ¿sí? Hay fórmulas, hay procedimientos que se tienen que cumplir para que podamos hallar estos cálculos. Por ejemplo, es un rango de riesgos que ocasionan obstrucciones de cintas. Te los voy a dejar. No voy a entrar tampoco mucho en detalle de esto. Simplemente es bueno saber cuáles son los riesgos, tanto menores, moderados y graves, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, ustedes el hierro, el manganeso, los sulfuros, los fósforos, la alcalinidad, la dureza, que habíamos visto también el parámetro de la calidad de agua de riego, el pH, que también ya sabemos cómo calcularlo, la conductividad eléctrica, también sabemos cómo calcularla. Entonces, la clorofila, por ejemplo, ¿sí? También es un parámetro que ocasiona obstrucciones. Las arenas, que son los sólidos en suspensión, que también ya lo hemos visto. Todos esos parámetros, fíjense, son importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Si excedemos de uno de estos, ¿no? Vamos a pasar de un menor a un moderado. Y si excedemos los parámetros del moderado, vamos a pasar a un riesgo de obstrucción muy grave, ¿no? Donde nuestros costos, nuestra logística se incrementa y pues bueno, vamos a tener que generar gastos adicionales, ¿no? Y lo que no se quiere es eso. Para eso existen tablas donde podemos tener los parámetros adecuados para evitar estos problemas en nuestro sistema de riego. Y ahí están. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, miren, esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Miren cómo están esas cintas. Miren cómo están esas válvulas, esos filtros. No sé si habrán visto ustedes en campo, algunos quizás trabajan, ya han visto esto, pero son problemas muy comunes, típicos en campo, porque a veces eh, decimos, ¿no? Lo voy a dejar un mes más, ¿no? Y después del mes ya lo voy a realizar su limpieza a mi sistema, ¿no? Y si tenemos un agua de mala calidad, con harto contenido de carbonatos, con harto contenido de calcio, que forman el carbonato de calcio, o un sulfato con un calcio, que forman los sulfatos de calcio, o los cloruros con los cloruros de sodio, todas esas sales, este, a la larga, conforme van pasando los días, se van concentrando, se van almacenando y van a ocasionar estos problemas en nuestro sistema de riego. Y no solamente los problemas químicos que habíamos visto, ¿no? Y físicos como la arena, la grava, la arena fina, la arcilla, ¿no? Sino también los consecuencias, los problemas biológicos que ustedes pueden ver aquí, ¿no? A la mano izquierda, los filtros, por ejemplo. Miren cómo están estos filtros. Quizás para algunos sea muy exagerado esta imagen, pero es real, es tomada en campo y es así como se encuentran los filtros, ¿no? Entonces, miren, eh, obviamente la mano de obra para poder limpiar todo ello va a ser aparte de que el costo va a ser mayor, vamos a perder tiempo para poder lavar, mientras tanto, las horas siguen pasando y nuestros campos no se van a regar en ese tiempo de limpieza y ocasiona un desequilibrio total, ¿no? Un desequilibrio total donde pues los riegos, si estaban programados para tal hora, pues se tienen que modificar porque ya no se va a regar de repente a las 6 de la mañana, se va a regar ya a las 9 de la mañana, mientras limpian, mientras vuelven a instalar, mientras vuelven a sacar, todo. Entonces todo es un proceso, ¿no? Entonces, lo que se quiere evitar es eso, ¿no? Igual en el tema de las cintas, ¿no? Se tiene que evitar eso para no hacer pérdidas, ¿no? De mano de obra y pérdida de tiempo, ¿no? La textura ya también es conocida por ustedes, pero es importante que lo sepan porque eh, viene a ser, digamos, el tamaño de los componentes inorgánicos como arena, limo y arcilla, ¿sí? Ahora, es importante que hagamos un análisis del suelo, ¿sí? Creo que la clase pasada no lo mencioné, pero es importante que no solamente para el tema del agua, sino para el tema del suelo, es importante hacer análisis del suelo. Antes de empezar a hacer nuestro sistema de riego tecnificado, tenemos que hacer un análisis. Para el caso perdón, del suelo, es importante hacer un análisis de
caracterización, ¿sí? Que básicamente incluye los parámetros de textura, ¿sí? De conductividad eléctrica, pH, materia orgánica, ¿sí? Que son los cuatro principales, y sobre todo que esto, si tenemos estos datos, ¿no? Y lo tenemos a la mano, va a influir sobre la retención de la humedad, el cálculo de intervalos de riego, las necesidades de lavado de sales, el cálculo de demandas de agua en los cultivos y el tipo de emisores. Fíjense ustedes entonces cuál es la importancia de determinar la textura del suelo. ¿Sí? Tienen ustedes ahí 5 parámetros que nos van a ayudar cuando tengamos a la mano la textura del suelo. ¿Sí? Ahora, la estructura del suelo, que es diferente a textura, ¿no? Viene a ser la forma como se acomodan o cómo se están formadas los componentes inorgánicos. Es como unos ladrillos, ¿no? Ustedes pueden ver acá, ¿no? En la parte del gráfico, de la mano izquierda, ah, acá hay ladrillos, es una gráfica de unos ladrillos, ¿no? Donde, miren ustedes, no están bien formados, uno encima de otro, no tienen una uniformidad. Entonces, digamos que, siguiendo este ejemplo, una estructura muy mala, de mala calidad, pobre, viene a ser una estructura así, ¿no? Donde sus componentes inorgánicos de la arena, limo y arcilla no están bien establecidos, no están bien formados, entonces es un agua, perdón, es un suelo de de mala calidad. A diferencia de un suelo de una estructura muy buena, es cuando los componentes, ¿no? Están establecidos, bien formados unos sobre otros y forman una estructura muy pareja y uniforme, ¿sí? Esa viene a ser la estructura de un suelo. Ahora, ¿qué más nos ayuda esto? Identificar la estructura del suelo también es importante porque determina la retención de la humedad, que tiene que ver con el intervalo de riego que nosotros vamos a realizar en nuestro campo. También tiene que ver con las necesidades de lavado de sales y nos va a ayudar a poder determinar qué tipo de emisores, ¿no? Vamos a utilizar en nuestro sistema. El tipo, la distancia de emisores y la precipitación horaria, que son muy importantes para los cálculos de nuestro sistema de riego. Un suelo arcilloso, sabemos que la infiltración va a ser horizontal, a diferencia de un suelo arenoso, donde su infiltración va a ser vertical, ¿sí? Para esto existe una fórmula para poder hallar, digamos, la superficie mojada en nuestros campos, ¿no? La superficie mojada en nuestro campo va a ser igual al caudal del emisor que nosotros vamos a establecer, ¿no? Dividido entre la velocidad de infiltración en metros por hora. Dividimos estos dos parámetros, vamos a obtener la superficie mojada en metros cuadrados. ¿Cómo lo hacemos? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, en la imagen de las dos figuras que están acá, a la mano derecha, ustedes pueden ver que se hace una pequeña calicata, ¿sí? Donde se encuentra el bulbo de humedecimiento, ¿sí? Se agarra una wincha, una regla, lo que tengamos a la mano para poder medir. Medimos verticalmente cuánto es el mojamiento y a la vez medimos horizontalmente cuál es el mojamiento, ¿sí? Para poder hallar entonces el volumen, ¿no? En este caso, de la superficie mojada en metros cuadrados, ¿sí? Y bueno, ustedes tienen ahí algunos parámetros que también son muy importantes. Recuerden que para hallar la capa arable, en términos generales, viene a ser la multiplicación de 100%, que es 1 hectárea, digamos, ¿no? Por la profundidad digamos, en este caso, de donde hemos sacado la muestra, por la densidad aparente del suelo. ¿Sí? O sea, la densidad aparente del suelo también varía dependiendo de si es un suelo franco, si es un suelo arenoso, si es un suelo arcilloso, va a variar. Aquí pueden ustedes ver la densidad aparente para los 5 tipos de suelos, la porosidad, fíjense ustedes, miren, la porosidad, un suelo arenoso y un suelo muy fino, que es un suelo arcilloso. La capacidad de campo, de igual manera, miren, un suelo arenoso es 8.4, en un suelo arcilloso 42.6. Muy diferenciado, ¿no? Muy diferenciado la capacidad de campo. Igual,
el espacio aéreo, en suelos arenosos, en suelos finos. Desde luego, sabemos que en un suelo arenoso existe mayor espacio aéreo que en un suelo arcilloso, ¿no? Un suelo arenoso, pues las partículas tienen mayor macro y microporos, lo que hace que el espacio aéreo sea mucho mayor, ¿sí? La velocidad de filtración, igual, sabemos, y si hacemos am, prueba de infiltración por cilindros, dos cilindros, ¿no?, de infiltración, vamos a ver de que en un suelo arenoso la infiltración en milímetros por hora es mucho mayor debido a los macroporos y microporos, ¿no? Va a ser mucho mayor en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso, ¿no? Miren, por cada hora en un suelo arcilloso, la velocidad de infiltración es menor a 5 milímetros por hora, mientras que en un suelo arenoso es extremadamente 10 veces mayor, 50 milímetros por hora, ¿no? Entonces, fíjense, y eso es importante para poder determinar cuánto va a ser nuestro tiempo de riego en nuestros cálculos, ¿sí? Para un suelo arenoso va a ser diferente mi tiempo de riego que para un suelo franco. Y en un suelo franco va a ser diferente mi tiempo de riego que un suelo arcilloso. Pero es importante entonces tener en cuenta estos parámetros, ¿sí? Ah, esto le he querido poner como un dato adicional. Bueno, hoy en día existen mapas satelitales georreferenciados donde uno puede tener a la mano, ¿sí? Muy detallado, muy específico, muy claro, muy conciso, de estos parámetros de textura. Miren, pueden ustedes ver la textura acá identificada por colores, ¿sí? Colores azules, por ejemplo, ¿no? Son arenas. Miren dónde en mi sector, en mi campo, donde yo tengo mayor contenido de arenas, en esta zona de acá, ¿sí? La zona de arriba y en la parte de acá abajo, en la parte derecha, tengo otro contenido de arena. Entonces, para este sector o para esta zona, desde luego, mi riego no va a ser igual a, digamos, el de un franco arenoso, que ese es de color amarillo, ¿no? Mi tiempo de riego acá en esta zona no va a ser igual al tiempo de riego que acá en este suelo arenoso. Desde luego que no, y ya lo hemos visto, ¿no? Ya hemos visto que la infiltración es muy diferente, entonces yo no puedo regar igual, y esos es muchas veces los errores que se cometen en campos, ¿no? Que a veces, no, pero voy a estar haciendo otro, o instalando otra válvula, instalando otros sistemas de goteros, y es pérdida de tiempo. Y al final es todo lo aplican por un solo riego, ¿no? Un mismo tiempo de riego, un mismo distanciamiento, un mismo volumen de riego. Y a la final es pues la zona donde es arena, ¿no? Pues se va a infiltrar más rápido y el agua se va a perder más rápido y desde luego estos cultivos van a estar un poco de repente quizás más sentido, ¿no? Y van a presentar problemas de estrés, ¿no? Y mientras que en un suelo franco arenoso o hablamos de un suelo de repente anaranjado como es el, el franco o el franco arcilloso, va a estar con mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces, pero es importante tener estos datos, ¿no? Quizás uno no tiene la economía para tener estos datos así detallados. Eh, Hoy en día existen los drones que también nos pueden facilitarnos tener estos datos. Si no tenemos a la mano, pues sí, es igual, ¿no? Podemos ir a campo y poder sacar muestras del suelo cada cierto distanciamiento y poder tener cuál es el tipo de suelo que hay en cada sector, ¿no? El lavado de sales es importante también. El lavado de sales consiste en la disolución de estas y su desplazamiento hacia las capas más profundas, ¿sí? Pero para hallar este lavado de sales es importante antes de estimar este parámetro, se utiliza la curva de necesidad de lavado, ¿no? Y también para poder hacer uso de esta curva de lavado, es importante entonces calcular el factor de concentración permisible, ¿no? Antes de pasar al ejercicio, ustedes pueden ver acá, por ejemplo,
Este es el umbral de tolerancia de cultivos a lo que es este lavado de sales. Miren, el algodón, la remolacha, que son cultivos extensivos, por decirlo así, ¿sí? El maíz, la saba, el trigo, miren. Miren el algodón, 7.7, altísimo, ¿no? Maíz, 1.7. Ciruelo, 1.5. Espárrago, 4.1. Pimiento, 1.5. Fíjense. Ahora, ¿para qué nos sirven o para qué es importante saber este umbral de tolerancia de los cultivos? Para esto, para esto que ustedes ven acá. Fórmula para calcular el factor de concentración permisible. Habiendo visto que para poder hallar el concentración digamos, de lavado de sales, principalmente o primero tenemos que hallar el factor, ¿no?, de concentración permisible. ¿Cómo se halla este factor de concentración permisible? Pues este factor se halla dividiendo el umbral de tolerancia de cultivo entre la salinidad de agua de riego. ¿Sí? Una vez obtenido el dato de factor de concentración, F, se procede a hacer el uso de curva de necesidad de lavado. Esta figura 9 que ustedes ven acá a la mano derecha es la curva de necesidad de lavado para riego localizado. ¿Cómo lo utilizamos? Digamos, ah, la forma como se puede determinar. Eh, es importante saber cuánto y cuándo lixiviar. Digamos, utilizar la siguiente ecuación. Por ejemplo, requerimiento de lixiviación va a ser igual, ¿no?, a la salinidad del agua de riego dividido entre 5 por la salinidad tolerable del cultivo menos la conductividad eléctrica del agua. Y una vez tenido este RL, que viene a ser el requerimiento de lixiviación, vamos a poder hallar la cantidad de agua que vamos a aplicar para realizar nuestro lavado. ¿Sí? Y la cantidad de agua de aplicación va a ser igual a la evapotranspiración dividido entre 1 menos el requerimiento de lixiviación. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, un ejemplo. Tenemos una evapotranspiración de 30 metros cúbicos por hectárea por día, una conductividad eléctrica tolerante de 2.5 17 por metro y una conductividad eléctrica del agua de 1.2 17 por metro. ¿Sí? Entonces, el requerimiento de lixiviación va a ser igual a RL. RL va a ser igual a conductividad eléctrica del agua dividido entre 5 por la conductividad eléctrica tolerable menos la conductividad eléctrica del agua. Aplicando los datos, ¿no?, y haciendo, eliminando las unidades, vamos a tener que el RL, el requerimiento de lixiviación, va a ser igual a 0.01, en este caso nuestro dato de requerimiento de lixiviación. Obtenido este dato, vamos a poder obtener la cantidad de agua, en este caso de lixiviación, ¿no?, para poder lavar las sales. La cantidad de agua va a ser igual entonces a 30 metros cúbicos por hectárea por día, que es la evapotranspiración, dividido entre 1 menos el RL, que es 0.1. Entonces, como resultado vamos a tener que la cantidad de agua para nuestro lavado del suelo va a ser igual a 33,33 metros cúbicos por hectárea por día. Entonces, fíjense ustedes, y es importante porque no todos los suelos son buenos, no todos los suelos tienen poca cantidad de agua, hay suelos que tienen mayor cantidad de agua, entonces, perdón, mayor cantidad de sales, entonces tenemos que aplicarle un lavado, ¿no? Obviamente con un agua de buena calidad. Si nuestra agua no es de buena calidad y encima tenemos un suelo con alto contenido de sales, pues lo recomendable para mí es mejor no hacer agricultura, ¿no? Un agua salina, suelo salino, pues las sales se van a incrementar y vamos a tener pues un alto contenido de gradiente osmótico en nuestro suelo. En resumen, ustedes, es importante, y les vuelvo a repetir, es importante hacer un análisis de suelo, ¿sí? Este es un análisis de suelo donde nos van a dar todos los datos que nosotros requerimos. El pH, la conductividad eléctrica, el fósforo disponible, el potasio disponible, porcentaje de arena, limo, de arcilla,
los elementos calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio, ¿no? La capacidad de intercambio catiónico, el contenido de materia orgánica, los niveles de carbonatos, de calcio, ¿no? Los elementos disponibles, ¿no? Tanto para el suelo como para el agua es casi lo mismo, ¿no? Solo que en este caso, para el caso del agua, pues se ve, y no tenemos pues, análisis texturales, ¿no? El agua no tiene análisis texturales, pero sí tiene contenido de cationes, sí tiene contenido de aniones y también tiene contenido de micronutrientes. Ahora, este es un análisis químico de agua, ¿sí? Pero también existen análisis biológicos de agua, que dan el contenido de zooplanctos, de microorganismos que puedan haber en el agua. Entonces es importante entonces tener estos análisis para poder, con estos datos, hacer también nuestros cálculos que necesitamos, ¿no? Cálculo de la capacidad de campo y marchitez permanente también es importante. Miren ustedes cómo se puede hallar la capacidad de campo y puntos de marchitez permanente. Capacidad de campo va a ser igual a 0,48 y multiplicado por el contenido de arcilla más 0,162 por el contenido de limo más 0,023 por el contenido de arena más 2,62. Para el caso de capacidad de campo. Para el caso de punto de marchitez permanente, pues la fórmula va a ser 0,302 por el contenido de arcilla más 0,102 por el contenido de limo y más 0,0147 por el contenido de arena, ¿no? Miren ustedes, les he querido poner este gráfico de la mano derecha. Miren ustedes, un suelo saturado, un suelo saturado y un suelo de coeficiente higroscópico. Este suelo de acá, desde luego, ¿no? Está saturado porque, miren, tiene 100 gramos, digamos, de suelo, ¿no? De sólidos y 40 mililitros de agua. Del 100%, todo, tanto la mitad está ocupada por sólidos y la mitad por agua. Entonces, está recontra saturado. No tiene nada de espacio poroso, no tiene espacio de aéreo, entonces está muy pesado. Hablando de capacidad de campo ya, ¿no? Viene a ser el 50%, digamos, de acá, en este caso, 20 mililitros de agua y 20, digamos, volúmenes de aire. Entonces, a diferencia del anterior suelo saturado, que todo está saturado con agua, este no, este ya está con 50% de agua y el otro 50% de aire. Entonces, ya necesito una saturación, sino una capacidad de campo. Ahora, el punto de Marchitez viene a ser cuando el contenido de agua pues, ya ha pasado el 50% y pues acá en este caso el agua, el cultivo pues ya no va a absorber o con dificultad va a absorber el agua, ¿no? Y va a tener problemas de estrés hídrico. Tiene aire, tiene espacio aéreo, sí, pero no tiene humedad. Entonces, lo que le da los nutrientes a la planta y la planta los toma es con ayuda del agua, más no con el aire, es con ayuda del agua. Y por eso es que se considera un punto de marchitez cuando digamos, el volumen excede el 50%, ¿no? De agua. Y el coeficiente higroscópico pues es mucho menor, ¿no? Ya en estas condiciones pues ya me imagino que la planta ya ha de estar ya la pobre este, con un solo, de repente con una sola rama viva, y esto es todavía, ¿no? Y como los procedimientos, como se haya, pues bueno, ya muchos de repente en campo han podido hacer uso de este parámetro de capacidad de campo de punto Marchitez, donde pues, se utiliza lámpara, martillos de goma, cilindros, que son muy importantes para poder hallar la densidad aparente, ¿sí? Una madera, un cuchillo y un barniz. Y una calicata, pues, de 0,5 metros por 0,5 metros, ¿no? Para poder hacer el muestreo. Es importante que el volumen lo podamos determinar, ¿sí? del cilindro, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso vamos a hallar la densidad. ¿Cuál es la fórmula de densidad? Pues densidad es igual a masa del suelo sobre volumen
total del, de la muestra. Perdón. Entonces, volumen va a ser igual, volumen del cilindro va a ser igual a pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Sí? Entonces, con un vernier, lo que vamos a hacer es medir la altura del cilindro, medir el diámetro del cilindro, ¿no? Obviamente, si tenemos el diámetro, vamos a poder hallar el radio, ¿no? El radio va a ser la mitad del diámetro. Si el diámetro es 10 centímetros, el radio va a ser 5 centímetros. Entonces, si hay el volumen, se aplica esta fórmula, la cual vamos a poner acá en la parte de abajo. Y para hallar la masa del suelo, pues desde luego tenemos que sacar nuestra muestra de suelo, ¿sí? A ras, obviamente, con un cuchillo. No tiene que haber ninguna imperfección al momento de realizar el corte, ¿no? Tiene que ser bien parejo. Y este suelo, pues obviamente, se pesa, ¿no? Suelo, solo suelo. ¿Cómo lo realizamos? Pues testaramos, ¿no? Primero, antes de sacar la muestra, pesamos solamente el cilindro, este peso del cilindro. Al momento de pesarlo con el suelo, le vamos a contrarrestar el peso del cilindro y vamos a tener el cálculo de la masa del suelo, solo suelo, ¿sí? Recuerden, es solo suelo, no es el cilindro con suelo, es solo suelo, ¿no? En otros balanzas, lo que se hace es, se destara, ¿no? Se destara el peso del cilindro y luego se pesa con el suelo y se entiende el contenido del suelo solo, ¿no? Desde luego esto va a pasar ¿cómo se llama proceso de secado a 105 grados centígrados, ¿sí? Por 24 horas para poder hallar luego la densidad, ¿no? Esta es fórmula, porcentaje de humedad en peso, porcentaje de humedad en volumen. La densidad real es diferente a la densidad aparente. La densidad real en muchos de los casos se considera 2,65. ¿De dónde sale este 2,65? Pues de la división de todos los parámetros, estudios que se han hecho, ¿no? De todas las densidades reales de los diferentes tipos de suelo, se ha hecho un promedio y este promedio ha salido 2,65. Un suelo de buena calidad, digámoslo así, ¿sí? Tiene una fase gaseosa de 50%, una fase líquida de 50% y una fase gaseosa, ¿no? Que es también digamos, el 50%, ¿no? Fase gaseosa 25, fase líquida 25 y fase sólida 50. Todo 100%, ¿no? Es un suelo de buena calidad, ¿no? La humedad volumétrica es igual a la humedad gravimétrica por la densidad aparente del suelo. Ya la densidad aparente, ya lo hemos visto anteriormente en la diapositiva anterior, cómo se calcula, ¿sí? Si tenemos la humedad gravimétrica y tenemos la densidad aparente, vamos a poder hallar la humedad volumétrica del suelo. ¿Cómo se halla la densidad de volumen? Que tienen ustedes, nuevamente. ¿Cómo se halla la densidad de la partícula? Tienen ustedes la fórmula. La densidad del agua, tienen ustedes la fórmula. Porosidad es igual 1 menos la densidad aparente sobre la densidad real. El espacio aéreo, ¿cómo se calcula? El espacio aéreo va a ser igual al porcentaje de, digamos en este caso, de poros por la humedad volumétrica. Son parámetros importantes que uno tiene que tener en cuenta en nuestros cálculos. El pH del suelo es diferente al pH del agua. El pH del suelo se, se calcula en una pasta saturada, ¿sí? Para poder hallar el contenido eh, de hidrógenos en el suelo, ¿sí? Pasta saturada creo que muchos también conocen. Se utiliza agua destilada, perdón, agua desionizada, con un cierto volumen de agua, ¿no? La idea es formar una pasta que no esté ni muy seca, como esta de acá, ¿no? Muy grumosa, ni muy aguachenta, ¿no? La idea es que sea una pasta bien pareja, uniforme, donde no haya ni mucho, no forme esta película de agua en la parte de encima, ni tampoco esté seco formando grumos como en este caso de acá. Lo ideal es esto. Una vez esto, proponemos
malla de filtro para que el agua pueda gotear, y esa agua pues la vamos a medir con un potenciómetro, ¿no? Para poder hallar el pH del suelo. Y esto de acá pues nos va a ayudar a poder tener qué elementos predominan bajo esa condición de pH. Un pH menor a 4 pues predominan elementos como el azufre, el boro, el cobre, el potasio, el magnesio, el calcio, donde este calcio pues si tenemos también un agua que tiene alto contenido de sulfato de carbonatos, nos va a formar los famosos yesos o carbonatos de calcio, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de saber el pH. Y un pH adecuado, pues bueno, pues tenemos disponibilidad de fósforo, que dentro de todo no es muy peligroso. Ahora, pero si nos vamos al extremo de mayor a 6,5, vamos a tener escasez de algunos elementos, ¿no? Que esto se tiene que corregir en un plan de fertilización, desde luego. Muchos utilizan, cuando no tienen formas de cómo calcular la pasta saturada, lo que hacen es la conductividad eléctrica del extracto de saturación, ¿sí? Va a ser igual a 2 por la relación 1:1. Relación 1:1, ¿qué significa? Que vamos a echar 1 mililitro de agua y, digamos, un miligramo de suelo, ¿sí? Todo eso lo mezclamos, removemos por un minuto, perdón, por 5 minutos, ¿no? Y luego ponemos nuestro equipo de medición y esa lectura multiplicada por 2 se va a asemejar, ojo con esta palabra, se va a asemejar a una conductividad eléctrica de extracto de saturación. No va a ser ese dato, pero se va a asemejar. Ahora, muchas veces esta fórmula no se cumple. ¿Por qué? Porque en suelos arenosos no se va a tener que echar menos agua que en un suelo arcilloso, porque en un suelo arcilloso se tiene que echar más agua porque el contenido de retención de humedad va a ser mucho mayor. Entonces, no se va a cumplir este parámetro, ¿no? Relación 1:1, ya sería relación 1:2 o 1:3, dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Entonces, esto solamente se utiliza a temas de fines prácticos cuando es un suelo, por ejemplo, franco, ¿no? Pero en suelo arenoso y arcilloso, es difícil que se cumpla este parámetro, ¿sí? La topografía, fíjense ustedes, importancia de la topografía, ¿no? Y creo que este sí es un parámetro muy importante para establecer nuestro sistema de riego. Eh, si es posible o no nos va a ayudar a determinar si es posible o no ejecutar un proyecto, ¿no? Así como la localización y las alturas óptimas de las obras, también nos garantiza la seguridad y el correcto funcionamiento de los linderos, caminos, postes de alumbrado, drenes de terreno. Las escalas más usadas para poder hacer nuestro sistema de red identificado son uno en 2500, uno en 2000, uno en 1500 y uno en 1000 como mínimo. Menores a esto, pues no vamos a tener una buena lectura de nuestro campo, ¿no? Para esto también nos ayuda a proporcionar agua para la sociedad, ¿no? Ya sea tanto para el abastecimiento de la población como para la producción de energía o para el riego de drenes, ¿no? Entonces, la topografía es importante porque sí, vamos a tener que utilizar qué sistema de riego vamos a utilizar acá, dónde vamos a colocar nuestro tanque, si fuese así, ¿no? O dónde vamos a instalar nuestro reservorio, si es una pendiente muy pronunciada, menos pronunciada, nos va a ayudar en todo eso la topografía. El cultivo, desde luego, también lo habíamos visto, que, digamos, pongamos un ejemplo, ¿no? Digamos, el consumo de agua eh, este, va, 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 va a depender de la profundidad radicular del cultivo, de la distribución de raíces, ya sea frutales u hortalizas, y también el agotamiento permisible y la densidad de siembra. Aquí tiene que ver, entonces, la distancia entre hileras y el distanciamiento entre plantas, ¿no? Teniendo la distancia entre hileras y el distanciamiento entre plantas, pues vamos a saber la cantidad de agua que vamos a utilizar, ¿no? Una cultivos de alta densidad, vamos a obtener mayor consumo de agua. Cultivos con menos densidad de plantación, menos volumen de agua. Ahí, por ejemplo, tienes un ejemplo ustedes. Para cultivos en línea, por ejemplo, con riego por goteo, interesa conocer los marcos de plantación y el desarrollo radicular, de manera que se seleccione el gotero cuyo bulbo de vencimiento sea suficiente, ¿no?
que cumpla o que abastezca el bulbo de humedecimiento, que abastezca todo el sistema radicular de nuestro cultivo que vamos a instalar, ¿no? Por eso la vez pasada les dije de que el cultivo muchas veces es el que define, ¿no? Qué sistema de riego vamos a establecer, ¿no? Entonces, ahora, me gustaría saber que para en este caso del cultivo es importante considerar el consumo de agua. Y bueno, acá me gustaría que ustedes, por ejemplo, ah, tengan en cuenta este método de Penman del manual 56 de la FAO, ah, que quizás muchos no conocen, ¿sí? Igual lo tengo acá, un ratito. Ah, creo que está acá, creo. No, un ratito. Sí, acá está. Miren, este es el manual 56 de la FAO, ¿sí? Eh, Quizás algunos los tengan, otros no. Igual también lo voy a hacer llegar al equipo para que lo puedan ustedes tener a la mano. Fíjense ustedes, aquí tienen la forma cómo calcular, ¿no? El consumo de agua para los cultivos. Es muy detallado, ¿sí? Es muy conciso, tienen todas las fórmulas, lo que ustedes necesitan para poder calcular, digamos, el consumo de agua en nuestro campo. Por ejemplo, nos ayuda a poder determinar la evapotranspiración de referencia, ¿sí? Y aquí utilizan la ecuación de Penman mundial, de lo que está comentando, ¿sí? Cómo se calcula, qué es lo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Que hay unos gráficos donde nos van a ayudar a poder ver cuáles los parámetros que vamos a necesitar, ¿no? Las fórmulas que vamos a aplicar, qué representa o qué establece cada fórmula. Desde luego, hay algunos datos, algunos ejercicios donde podemos poner en práctica esos cálculos, ¿sí? La superficie de referencia. Y en realidad es, es, es un poco amplio, pero yo creo que si vamos exactamente directo a lo que queremos, para eso tenemos el índice que está acá arriba, ¿sí? En este índice vamos a poder ver cuál es lo que nosotros queremos encontrar. Si es un coeficiente de cultivo, si es un coeficiente único de cultivo, si es una determinación del ETO, ¿no? De la determinación del cultivo, los datos meteorológicos. O sea, es, es muy detallado, como les digo, y yo creo que si le ponen un poquito de empeño a este manual 56 que es de la FAO, les va a ayudar bastante, ¿sí? Vuelvo a repetir, les voy a hacer llegar este material también a ustedes para que lo tengan a la mano y puedan ver cada uno de estos parámetros importantes para poder determinar nuestro sistema de riego, ¿sí? Entonces, eh, es importante entonces eh, este dato para poder establecer el consumo de agua, ¿no? Eh, a ver, ok. Entonces, pasando, vamos a ver el clima. El clima es muy importante, ¿no? Igual en el libro de la FAO 56 que les he mostrado hace poco, considera cinco parámetros muy importantes para poder hacer nuestros cálculos del sistema de red. La temperatura máxima, la temperatura mínima, la humedad relativa, la velocidad de viento y las horas de sol, ¿sí? Para muchos, y es importante en nuestros campos, algunos quizás cuenten con ello, algunos no, es importante tener una estación meteorológica. La estación meteorológica nos va a ayudar a tener estos datos, estos cinco parámetros que necesitamos a la mano, de manera este, real, a tiempo real, ¿no? Entonces, si lo tenemos, es una buena, y si no, pues existen otros equipos donde podemos obtener estos datos, ¿no? Yo también me gustaría que ya estando acá, muchos de ustedes quizás conozcan o tengan conocimiento, bueno, hoy no sé qué está pasando
con mi equipo que está fallando un poco, pero muchos de nosotros quizás conocemos o eh, hemos sabido de lo que es un CRUD, ¿sí? Un CRUD, básicamente es una aplicación que nos va a permitir poder, por ejemplo, acá, si ustedes ven, ¿no? Ah, podemos poner, por ejemplo, el país, la estación en la que nos encontramos, ¿no? La altitud de la zona en la que vamos a establecer nuestro sistema de riego tecnificado, la latitud y la longitud, ¿no? Pues nosotros ponemos estos datos, fíjense ustedes cómo automáticamente se van llenando los datos que nosotros necesitamos, tanto la temperatura mínima, la temperatura máxima, la humedad, viento, ¿no? La insolación, la radiación y el ETO. Fíjense, el ETO. Miren, acá te dan el ETO. O sea, es una aplicación muy buena, es gratuita la descarga. Búsquenlo como CloudWatt 8.0. Vuelvo a repetir, mi equipo un poco que está fallando, entonces no he podido descargarlo, pero es muy bueno. En mi otro equipo que yo tengo, sí lo tengo instalado y es muy bueno. Miren ustedes, simplemente es poner nuestros datos que tenemos de nuestro campo, de la zona donde vamos a instalar nuestro sistema y miren, todos los datos te arrojan a la mano, ¿sí? Y no, muchas veces no tenemos, como les digo, la estación meteorológica a la mano o no contamos con estación meteorológica, pues podemos hacer uso de este aplicativo que es el CloudWatt 8.0, ¿sí? Ah, si nosotros y ponemos CloudWatt, buscamos en Google, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, acá, este de acá, ¿no? CloudWatt 8.0. Ingresamos a esta página y lo que vamos a hacer es descargar, ¿no? Aquí ponemos descargar. Yo ahorita no lo voy a descargar, pero vuelvo a repetir, es la descarga es gratuita, pueden ustedes descargarlo y hacer todos los procedimientos para tener a la mano este aplicativo, ¿sí? Muy recomendado, la recomiendo, búsquenlo en sus máquinas como Photo 8.0, es gratuito y van a ver que van a tener los datos del ETO, de la humedad relativa, velocidad de viento, temperaturas máximas y mínimas a la mano, ¿sí? Muy bien. Entonces, es importante que para mí que ustedes también tengan a la mano esos materiales, ¿no? Luego tenemos la fuente de energía, que viene a ser la forma como vamos a tenerlo nosotros eh, a bombear o a tener la presión para nuestro sistema de riego. Cuando es, por ejemplo, energía eléctrica, solamente se requiere energía trifásica, motores o bombas trifásicas. También la fuente de energía debe ubicarse al interior o cerca del proyecto con todos los componentes necesarios para hacer la acometida eléctrica al interior del cabezal de arriba. Este es, por ejemplo, acá en esta imagen ustedes pueden ver. Ahí tienen ustedes el sistema eléctrico que está en un tablero, ¿sí? Donde de aquí pues parte todo lo que es la parte eléctrica para poder distribuir tanto los tanques, tanto los filtros, tanto las válvulas. Entonces, todo esto de acá, ¿sí? Eh, es importante no comprometerse a gestionar la instalación de energía eléctrica como parte del proyecto de red tecnificado. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, digamos, los adecuados para poder manipular estos equipos, ¿no? Bueno, para eso existe una profesión que viene a ser la parte de electricidad, que se encarga de todos estos sistemas eléctricos. Si ahí tenemos a la mano un personal que sepa la parte eléctrica, pues vamos a tener que dejarlo a él para que él pueda establecer todos esos instalaciones, problemas que puedan haber, ¿no? En sistemas de riego pequeño, menos a 3 hectáreas, si se planeara, tendría que ser, digamos, una energía monofásica, pero verificando la potencia instalada. En caso de que sea una energía eléctrica como fuente de energía. Pero si son motores a combustión, pues para operar con eficiencia debe procurarse operar el motor en el régimen de mayor eficiencia.
En la clase pasada ya hemos visto cómo calcular la potencia del motor, ¿sí? Espero que hayan realizado algunos de los ejercicios que les mandé. ¿Sí? Ahí está la forma de cómo poder hallar la, el- el- la, la fuerza, ¿no? El HP del motor. Esto también se relaciona con el diseño de turnos de riego, con caudales y presiones lo más favorecido posible. Y a su vez, implementa estrictamente los programas de mantenimiento para motores gasolineros o petroleros, ¿no? Obviamente esto requiere un mantenimiento, ¿no? Estos motores, ¿no? A diferencia del sistema eléctrico, ¿no? Este, estos de acá contienen más uso de mantenimiento, ¿no? Y por último también la diferencia topográfica. Hay algunos que, por ejemplo, no necesitan ni energía eléctrica ni motores. ¿Qué es lo que hacen? Ponen su tanque en la parte de arriba, a una determinada pendiente, ¿sí? Por ejemplo, para riego por aspersión, por ejemplo, como máximo se tolera 30 metros. Y para riego por goteo, como máximo se tolera 20 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se pone en la parte de arriba el tanque, o se instala o se pone la reservorio, ¿sí? Y abajo va a estar nuestro cultivo, ¿sí? Entonces, con la presión, con la pendiente que hay, ¿sí? El agua va a bajar con una determinada presión, lo cual va a hacer que no necesitemos ni energía eléctrica ni motores como para ejercer esa presión que necesitamos, ¿no? Con una pendiente es suficiente, pero ojo, es importante tener en cuenta estos parámetros, ¿no? Mayores a 30 metros. Por encima de estos este, valores, eh, la presión va a ser mayor y lo que va a ocasionar es que existan problemas de rompimiento de repente de la matriz o las cintas van a volar, se van a quebrar de repente algunas tuberías por el mismo tema de la presión que va a ser muy fuerte. Entonces, no exceder estos niveles permisibles para cada sistema de riego, ¿sí? Y desde luego también es importante saber qué clase de tubería vamos a utilizar, ¿no? Si vamos a poner una tubería a 10 metros y otra a 20 metros, tuberías no van a ser las mismas, ¿no? Tiene que ser una tubería, la de 20 metros tiene que ser una tubería de mayor resistencia que la de 10 centímetros, perdón, la de 10 metros, una tubería de menor resistencia, ¿no? Entonces, son parámetros que se tienen que tener en cuenta. Y luego, pues ya viene lo que es el diseño agronómico, ¿no? Viene a ser la demanda del cultivo. Aquí está el CloudWeb, lo vuelvo a poner acá para que ustedes lo tengan a la mano y lo puedan descargar, ¿sí? La demanda del agua viene a ser la demanda de agua, es el factor crítico en el diseño del sistema de riego. El cálculo es complejo, pero tienen herramientas para aproximarse lo suficiente a la realidad, ¿sí? Y el CloudWatt nos ayuda a obtener esos cálculos, ¿no? Si la demanda de agua de los cultivos depende del clima, también hace la evapotranspiración potencial, el ETO, la cobertura vegetal, el coeficiente de cultivo, el KC, otros factores como el coeficiente de varios y métodos de riego como la eficiencia de riego, ¿sí? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una secuencia de cálculo de la demanda de agua de riego. Empezamos por el ETO, ¿sí? Que es la evapotranspiración potencial. Luego vamos con, con el KC vamos a poder hallar la evapotranspiración del cultivo. Y si a eso le añadimos otros factores como el efecto de localización, la variación de adhesión o la variación climatológica, vamos a tener un ETC, un evapotranspiración de cultivo corregido, ¿no? Acá lo consideramos como un ETC2, pero es un ETC corregido. Y si a este ETC corregido le, le hallamos o lo multiplicamos por un factor de precipitación total o factores de corrección, vamos a obtener una necesidad de riego neta, ¿no? Y que a esta necesidad de riego neta, multiplicada por la eficiencia de aplicación, ¿sí? Que para casos de riego por aspersión es 65, riegos por microexpresión 70 y riegos por goteo 85. Multiplicado por esta eficiencia,
vamos a tener como resultado, ¿sí?, una necesidad de riego total. Son parámetros que tenemos que tener en cuenta para poder hallar nuestra necesidad de riego neto, ¿no? Y aquí tienen ustedes la fórmula, ¿sí? Algunas ya las hemos visto la semana pasada, igual las he vuelto a poner acá porque es importante que las tengan, y las características de cada una de ellas, ¿sí? Este es un gráfico que es importante que cada uno de nosotros tengamos un mapa donde esté establecido, por ejemplo, el esquema de las instalaciones, cómo están distribuidos, el distanciamiento entre hileras, entre plantas de nuestro cultivo, la línea de portarregante o el purgado, como se le llama, como se le conoce, ¿no? Dónde van a estar ubicados el diámetro de las tuberías, los codos, ¿no?, las cintas que salen. También es importante el arco de riego, cómo va a estar establecido este arco, eh, detalle del corte, ¿no? Eh, También tiene que haber una leyenda donde esté, pues, los distanciamientos, el tipo de suelo, la calidad de agua, la textura del suelo, todo eso, ¿no? Y también las necesidades netas, los turnos, por ejemplo, aquí hay turno uno, turno 2, turno 3, turno 4. O sea, todos estos factores es importante tenerlos a la mano porque eh, un sistema de riego tecnificado sin un plano detallado de cada parámetro no es un sistema de riego tecnificado, ¿no? Pues tenemos que tener todos estos datos a la mano para poder establecer nuestro sistema de riego. La evapotranspiración, entonces, ¿cómo se puede calcular? Habíamos visto que si no tenemos una estación meteorológica, no podemos llegar con el Córdoba. O en el peor de los casos, un tanque tipo A, ¿sí? Un tanque tipo A es un equipo muy común, se instala sobre una plataforma de madera con espacio para su ventilación y la base debe estar a 15 centímetros del suelo, ¿no? El tanque se llena con un agua hasta 5 centímetros, ¿de dónde? Debajo del borde superior, ¿sí? El nivel no debe bajar más de 2,5 centímetros, es decir, la mitad de 5 centímetros, ¿no? Y las lecturas se toman diariamente a una misma hora, ¿sí? Si yo hoy día tomo mi dato de repente, o lo tomé a las 7 de la mañana, el día de mañana tengo que volver a tomar ese dato a las 7 de la mañana, ¿sí? Entonces, con una cinta métrica o con un medidor, vamos a ver se ha, cuánto ha disminuido, cuánto se ha evaporado esta agua en 24 horas, ¿no? Entonces es importante este factor para poder establecer eh, nuestra evapotranspiración potencial, ¿sí? Aquí ustedes tienen, por ejemplo, cuáles son las descripciones del tanque, cuánto tiene de diámetro, de profundidad, cuánto está instalado. Pueden, recuerden que es un acero galvanizado, este tanque, muy importante, ¿sí? Que para poder nosotros tener a la mano este dato de evapotranspiración potencial. Y aquí tienen ustedes pues los datos, ¿no?, que se pueden utilizar como coeficiente del tanque tipo A, ¿no? El neto entonces va a ser igual a la evapotranspiración media diaria del tanque en milímetros por día por el Kc del tanque, ¿no? El Kc lo podemos determinar bajo esta tabla dependiendo de las condiciones en las que estemos, ¿sí? Y obviamente existen dos casos para el tanque tipo A. En el caso A y caso B, donde el tanque está encima de un cultivo en verde, y en caso del tanque, caso B, que es tanque debajo de un área seca, ¿no? Recuerden que estos datos de acá no van a ser igual a este de acá, porque va a haber un factor que lo va a diferenciar, que es el cultivo en verde, ¿no? La evapotranspiración, por lo general, va a ser distinta para ambos casos, ¿no? Y estos parámetros, pues, se tienen en cuenta, ¿no?, dentro de esta tabla, ¿sí? Entonces, el coeficiente del cultivo, el Kc, viene a ser entonces la relación entre la evapotranspiración del cultivo y la evapotranspiración potencial, ¿no? El Kc va a ser igual a la evapotranspiración del cultivo sobre la evapotranspiración potencial. ¿Qué nos indica este coeficiente del cultivo? Nos indica el grado de desarrollo o cobertura del cultivo. Los factores que afectan sus valores son las características del cultivo, desarrollo del cultivo, duración del periodo vegetativo, clima y precipitación de riego. ¿Cómo se procede a calcular este coeficiente de cultivo? Lo primero y básico que tenemos que hacer es determinar la duración de cada etapa fenológica, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver acá, en este gráfico, el Kc inicial, un Kc medio y un Kc final.
Desde luego, el KC inicial no va a ser igual a un KC medio, porque el requerimiento del cultivo en la etapa de desarrollo, floración, o llenado va a ser mucho mayor a un KC final donde ya está en prácticamente senescencia, ¿no? El KC es muy distinto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Como menciona acá, determinar la duración de esta etapa fenológica. Por ejemplo, ¿cuánto dura la etapa, la etapa fenológica de floración? ¿Cuánto dura la etapa fenológica de maduración? ¿Cuánto dura la etapa fenológica de cosecha? Todos esos parámetros se tienen que tener en cuenta. Y una vez tenido ese dato, como segundo, se va a ajustar los valores de KC seleccionados. ¿Qué KC es? Por ejemplo, en la etapa inicial, digamos que sea 0.2, 0.5, ¿no? Un KC medio en la etapa de desarrollo de cultivo, pues el KC ya no va a ser 0.5, sino supongamos que sea un 0.9, ¿no? Y un KC final que va a ser de repente un 0.7. Entonces, se ajustan los valores al KC seleccionado. Para eso, vuelvo a repetir, en el libro de la FAO, ¿no? El capítulo 56, ahí están los datos que nosotros necesitamos para cada cultivo. Luego de eso, se construye la curva de coeficiente de cultivo. Esta curva, que si bien es cierto, si la hacemos de manera recta, unimos este punto con este punto y este punto. Vamos a tener una curva, ¿no? Donde va a haber un KC máximo, un KC mínimo y un KC intermedio. ¿Sí? Establecido este parámetro, se calcula el ETC como producto del ETO y el KC. Entonces, esa es la forma como se halla el coeficiente de cultivo. La precipitación efectiva es la fracción de la precipitación total utilizada para satisfacer las necesidades de agua del cultivo. Ojo que acá no se tiene en cuenta, ¿no?, la infiltración profunda, ni tampoco la escorrentía superficial, ni mucho menos la evaporación de la superficie. Ahora, este parámetro depende de múltiples factores, ¿no? Dentro de ellos, pues, está la intensidad de la precipitación, que vienen a ser las lluvias, la aridez del clima, ¿no? Eh, eh, Factores como las horas de sol, el terreno, el campo, la humedad del suelo, la velocidad de infiltración, son factores que se tienen en cuenta para poder determinar la precipitación efectiva. La salinidad, desde luego, ya la hemos visto, cómo se calcula y cómo se tiene que realizar un riego, ¿no?, de lavado para poder evitar que, digamos, nuestros cultivos tengan contacto con estas sales. Si tenemos un gotero, por ejemplo, en esta parte de acá, ¿no?, la acumulación de sales va a estar en la parte superficial, al borde del bulbo de vencimiento, se va a concentrar la mayor cantidad de sales. El frente húmedo va a hacer todo esto y donde la zona baja salinidad va a ser esta zona de medio, zona de baja salinidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acá pues las sales se, son, se ponen en el borde del bulbo, ¿no? Y no en el centro, sino en el borde del bulbo y ahí es donde se concentran las sales, ¿no? Y si hacemos digamos, un bulbo pequeño y las raíces están acá, pues van a entrar en contacto con el cultivo. Y esto va a ocasionar, pues, eh, que la planta se seque o tenga problemas al momento de absorber los nutrientes, ¿no? Selección de los emisores. ¿Qué criterio se debe seleccionar para poder ver qué gotero, ¿no? O disposición de laterales de riego? El cultivo, donde tiene que ver la profundidad, la cobertura, ¿no?, ya sean frutales o hortalizas, el follaje, por ejemplo, para aspersión, en lugar de goteo, para el sistema de riego por aspersión se utiliza más que goteo para pastos y distancia entre dobles hileras, ¿no?, para el caso de hortalizas. Clima, las zonas con mucha radiación, por ejemplo, los laterales de pared delgada duran menos tiempo, ¿no? Y eso es claro, ¿no? Porque son clases de 4 a 5, 6.000, ¿no? También se tienen en cuenta las características de las parcelas, los costos, los aspectos sociales, que ahí usted lo puede revisar, ¿sí? Y es importante entonces saber el traslape y distancia entre los goteros. Existe una fórmula para poder hallar el traslape
entre bulbos, ¿sí? Recuerden que los bulbos también podemos hallar su volumen, ¿no? Lo habíamos visto al comienzo de la presentación, cómo se halla ese diámetro de, de bulbo. El traslape entonces entre bulbos va a ser igual, ¿no? A la distancia traslapada entre bulbos dividida entre radio de humedecimiento por 100, ¿sí? ¿Cómo hay este radio de humedecimiento? Ya les vuelvo a repetir, en las diapositivas anteriores habíamos visto cómo podemos hallar este bulbo de humedecimiento, ¿no? Haciendo una calicata y con un medidor, medir pues hasta dónde llega ese bulbo de humedad, ¿no? Y la distancia entre goteros, también hay una fórmula cómo se halla, ¿no? ¿Cuál va a ser esa fórmula? La distancia entre goteros va a ser igual, ¿no? A la radio de humedecimiento más el radio de humedecimiento menos la distancia traslapada entre bulbos, ¿no? Entonces, es importante este dato para poder ver el traslape y cuál va a ser la distancia entre cada gotero. Ahora, para aspersores también existe una fórmula que básicamente es la misma que para riego por goteo, ¿no? Entonces, esta misma fórmula se aplica para un sistema de riego por aspersión. La selección de emisores, ah, en este caso, para una aspersión, ¿sí? Ah, también se tienen en cuenta ciertas características. Acá también las voy a dejar para que puedan tenerlas en cuenta. La profundidad, los costos, los aspectos sociales, ¿no? Todo lo que se tiene que tener en cuenta. La disposición de laterales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo la vamos a establecer? Por ejemplo, en este caso, para el cultivo de plátano, ¿no? Una línea de gotero integrado, ¿no? Por hileras de cultivo. Una sola simple, por hilera. Acá igual, una línea de goteros insertadas por hileras de cultivo. Aquí ya vienen, digamos, la línea, los goteros establecidos, ya integrados, y acá pues nosotros le insertamos, ¿no? Nosotros mismos establecemos dónde vamos a poner nuestro gotero. En la parte de acá abajo, por ejemplo, ya acá ya no es uno, acá son dos cintas, ¿no? O dos líneas de goteros integrales por hilera de cultivo, ¿no? Mayor volumen de agua, ¿por qué? Porque obviamente, desde luego, a diferencia de este de acá, como ustedes pueden ver, ¿no? Eh, Cultivo recién en desarrollo, acá ya está en crecimiento, entonces mayor volumen necesita de agua, ¿no? Y para ello habíamos visto que el KC es diferente en un cultivo en la etapa inicial que en una etapa media, ¿no? Son muy distintas. Aquí se aplica ya o se instala un gotero más o una línea más para poder regar mayor volumen, ¿no? Y acá pues una línea polilera, ¿no? De cultivo con goteros en cola de chancho. Este es un sistema que hoy en día se está también utilizando mucho para formar un bulbo mayor, de mayor volumen, ¿no? Y que obviamente ocupe todo el sistema radicular de cultivo, ¿no? Desde luego van a haber a lo mucho entre 6 a 8 goteros en estos, pero va a haber una mayor uniformidad de riego en el cultivo, ¿no? El tiempo de riego por turnos es importante, el tiempo de riego, el cual se calcula por las necesidades de riego totales en milímetros por día dividida entre la precipitación horaria del sistema. Del mismo modo, los números de turnos, existen una fórmula cómo calcularlas, y la que está acá, ¿no? La voy a dejar acá para que puedan revisarla. Los números de turno de riego, también existe una fórmula, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el tiempo de operación diaria total en horas por día dividido entre el tiempo de riego por turno en horas por día, ¿no? Bueno, eso sería todo lo que concierne a los conceptos básicos y la parte de diseño agronómico. Me gustaría ya también acá, con, con su permiso de ustedes, ¿no? Eh, Tengo, por ejemplo, acá, este de acá. ah, Estos son unos cálculos, por ejemplo, ¿sí? Eh, Les voy a hacer llegar este diapositivo también. Este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo podemos nosotros ah, estimar
el tiempo de riego necesario, ¿no? En este ejercicio, por ejemplo, nos dice, una plantación de cultivo de mango tiene un marco de 7 por 7 metros cuadrados. Se estimó que cada planta de mango requiere una dosis de 3 litros por metro cuadrado. Si se coloca cuatro goteros que aportan 4 litros por hora de agua, ¿cuál será el tiempo de riego necesario? Lo que tenemos que hacer primero, desde luego, es el caudal, ¿no? Que nos aporte los cuatro goteros funcionando a la vez. Si tenemos cuatro goteros, ¿no? Y que cada gotero, ¿no? aporta 4 litros de agua, ¿cuánto será? Cuatro goteros por 4 litros, ¿cuánto es? 16 litros por hora. Ya tenemos que el caudal que aporta los cuatro goteros son 16 litros por hora. Ahora, como punto número 2, la superficie asociada para cada planta de mango, ¿cuál será? Entonces, si tenemos un distanciamiento de 7 por 7, ¿no? Vamos a tener 79 metros cuadrados por planta de mango. Por planta, ojo, por planta. No, no es por hectárea, no, es por planta. Cada planta, ¿no? La superficie va a ser 49 metros cuadrados. Luego, como tercer paso, calculamos la cantidad de agua a aplicar por cada planta. ¿Cuál va a ser esa cantidad? Si tenemos 49 metros cuadrados, ¿no? Y nos dice el dato de que cada planta de mango requiere una dosis de 3 litros por metro cuadrado, estos 49 metros cuadrados los multiplicamos por los 3 litros que requiere la planta. ¿Cuánto va a ser? 147 litros por planta, ¿no? De mango. Ahora, este no es el dato que yo busco, porque me dice cuál será el tiempo de riego necesario. Como cuarto paso, lo que vamos a hacer es, este, eh, para aplicar los 147 litros con un caudal de 16 litros por hora, será necesario establecer una división que 147 litros por planta de mango, dividido entre qué? Entre 16 litros. Estos 16 litros, ¿de dónde lo tenemos? De acá arriba, ¿no? El dato número uno. ¿Cuánto nos aportaba 4 goteros por 4 litros? ¿Cuánto nos aportaba? 16 litros. Dividimos en la cantidad de agua a aplicar entre, dividimos el caudal, sí, la cantidad de agua a aplicar entre el caudal aportado por los cuatro goteros. 147 entre 16 va a ser igual a 9.2 horas, ¿no? Entonces, ¿cuál será el tiempo de riego necesario? 9.2 horas tendremos que regar para poder darle las condiciones requeridas de agua que necesita este cultivo de mango. Entonces, sea cual sea la superficie de cultivo de mango a regar, el tiempo que deberá durar el riego será 9 horas y cuarto aproximadamente, ¿no? Para este cultivo. Es un cálculo muy básico que nos ayuda a poder estimar cuál es el tiempo de riego, ¿no? Para nuestro cultivo. Igual, por ejemplo, esto de acá, ya este es para poder hallar, digamos, a- la evapotranspiración, ¿no? Nos dice acá, por ejemplo, un agricultor se dedica al cultivo de tomate al aire libre, ¿no? Y desea calcular las necesidades brutas a aplicar diariamente a su cultivo. Los datos que nos dan son estos, ¿sí? La zona de cultivo, la fecha de plantación, la fase de cultivo, la duración de la fase inicial, presión de lavado, la evapotranspiración referencial, coeficiente de cultivo y la eficiencia de riego. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la evapotranspiración de cultivo. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula? Evapotranspiración va a ser igual a la evapotranspiración referencial por EKC. Entonces, ¿cuál es la evapotranspiración referencial? ¿No? ¿Cómo nos dan? ¿Cuál es el dato que nos da? Acá, en el mes de abril, 3.5 milímetros por día. 3.5 por el KC que viene a ser un parámetro, ¿no? Que lo podemos encontrar en las tablas, y que acá, por ejemplo, nos lo da que en la fase inicial es 0.45, el KC, ¿no? Entonces, me imagino que debe ser en etapa de inicio, ¿no? Entonces, 3.5 por 0.45 nos va a dar un dato de 1.58 milímetros por día, ¿no? Luego, seguidamente se calculan las necesidades brutas, ¿no? ¿Cuál va a ser la necesidad bruta? Va a ser igual a la necesidad neta dividida entre la eficiencia de aplicación por uno menos, ¿no? En este caso, el factor que habíamos hallado, ¿no? El F, que es, digamos, la fracción de lavado. ¿Cuánto es la fracción de lavado acá? 0.27, nos lo dan como dato, ¿sí? Reemplazando los datos, la necesidad neta, ¿no? De la eficiencia de aplicación
y el factor de lavado multiplicado por 100, vamos a tener un dato de 2,4 milímetros por día, o que también podrían ser 2,4 litros por metros cuadrados por día. Esa es la forma como se calcula, en este caso, la necesidad de frutas de riego, bien, habiendo ya tenido en cuenta los cálculos o los fórmulas que habíamos visto, ¿no? Y este también es para poder hallar los datos. En este caso, lo que nos pide acá es el tiempo de riego, ¿no? Tiempo de riego para un cultivo de tomate a 2,5 milímetros al día, ¿no? Que se riega. Y bueno, aplicando la fórmula que habíamos visto, ¿no? El número de emisores, que va a ser igual al uno menos la distancia de emisores por las distancias laterales. Aplicando esta fórmula vamos a tener 2,08 emisores por metro cuadrado, y luego pues vamos a tener un tiempo, el tiempo de riego, ¿no? El tiempo de riego va a ser igual a la densidad de frutas, ¿no? Sobre el caudal del emisor multiplicado por uno entre el número de emisores. Reemplazando los datos, vamos a tener que nuestro tiempo de riego va a ser a 23 minutos. Y por último, ¿se acuerda que habíamos visto el factor de lavado? ¿Se acuerdan? Que para poder determinar el factor de lavado teníamos que primeramente el factor, ¿sí? De concentración. Este factor viene a ser la división entre el umbral de tolerancia al cultivo y la salinidad del agua de riego, ¿no? Si nos dan el dato que dice que el agricultor conoce que el umbral de tolerancia del olivo, ¿dónde se encuentra este dato de 1,717 por metro del olivo? Lo tenemos en la tabla. ¿Se acuerdan que habíamos visto la tabla eh, de concentraciones de sales de los cultivos? ¿Se acuerdan que le mostré? De ahí se tiene este dato, ¿no? Entonces, por los análisis realizados en el agua de riego, se sabe que la salinidad de agua es de 2,517 por metro. La pregunta es, ¿cuáles serán las necesidades de lavado en este caso? Aplicando la fórmula, pues tenemos que el umbral de tolerancia al cultivo va a ser 1,7, pero la salinidad del agua de riego es 2,517 por metro. Dividiendo estos dos datos, vamos a tener un valor de 0,68. ¿Qué quiere decir este 0,068? Por ejemplo, para un factor de concentración de 0,4, ¿no? Según se observa en la figura que habíamos visto anteriormente, ¿no? Las necesidades de lavado son aproximadamente de un 42%, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, 0,68, digamos que está acá. Acá ven ustedes la figura, la línea de la parte de abajo, la horizontal, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. El 0,6 se encuentra aproximadamente en esta zona de acá, ¿sí? Si nosotros hacemos una línea recta y llegamos a un punto que choca acá, ¿sí? Y acá pues vamos a estar con un aproximado de pues 0,42 o 0,43, ¿no? Yo lo considero 0,42. Pues es 0,43, ¿no? Por ahí está, ¿no? Entonces, si tenemos que este dato es 0,62, vamos a poder hallar y saber cuál es digamos, el factor de concentración permisible, ¿no? De lavado para este cultivo. Entonces, esa es la forma como se calcula, digamos, la necesidad de lavado para el caso del cultivo. Y si se riega, pues, como dice acá, ¿no? Eso significa que si el agricultor deberá aplicar por cada riego 42% más de agua. Si yo riego 100 litros, supongamos, es un ejemplo, ¿no? 100 litros de agua, ¿no? Aumentándole el 42% más, ¿cuánto sería? 142 litros, ¿no? Para un lavado. Entonces, eso quiere decir que le voy a incrementar un 42% más de agua para ejercer el lavado, ¿no? Y bueno, eso como punto de, para poder culminar el día de hoy, ¿no? Lo que concierne esta clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda hasta acá para poder responderlas? ¿O alguna inquietud, observación, lo que ustedes de repente hayan visto o quisieran saber? ¿Ha quedado todo claro? A ver, me gustaría que me puedan decir si ha quedado claro. ¿Están ahí?
A ver, vuelvo a preguntar. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Todo está bien? ¿Entendido? ¿Claro? Sí, ingeniero, ha quedado todo claro. ¿No hay ninguna Ningún duda? ingeniero, está correcto. Ninguna, estaba todo claro. Ok, Ever. Muy bien. Bueno, este, si no hay dudas, no hay preguntas, creo que por el día de hoy vamos a terminar este curso de hoy. Les voy a hacer llegar, a ver, son un